Jesús Benítez quien va a llevarlo a cabo y mil disculpas por este inconveniente del audio, pero bueno, vamos a dar inicio a ello y por favor, si van a haber consultas, dudas, no hay ningún inconveniente que me las hagan llegar a través del chat o en ese momento, ¿no? Aunque al final, como les comentaba, si es que me escucharon en ese momento, va a haber una ronda de preguntas y podemos ahí debatirlas o interactuar con ustedes. Bienvenidos. El día de hoy nosotros vamos a centrarnos específicamente en las determinaciones de aniones y cationes en aguas, teniendo en cuenta que los análisis del rubro ambiental están casi del 100% enfocados en un gran porcentaje en las matrices de aguas. Entonces, perdón, en este caso nosotros vamos a enfocar también de esa forma la presentación. Para ello, nosotros como RPA contamos con una amplia gama de equipos que están relacionados a la parte de tratamiento por cromatografía iónica, son los cromatógrafos iónicos, que nosotros manejamos en esta línea de Thermoscientific, los cuales son representados netamente por RPA. En este caso tenemos los sistemas Dionex Ision, este es un sistema reciente, el Axion, que ya muchos laboratorios aquí en el Perú, bueno, algunos laboratorios en el Perú ya lo tienen, el Dionex Integrion, que ya sí, ese sí, muchos laboratorios lo poseen, los Dionex capilares, los 4000, y los sistemas duales 6000. Bueno, en este caso el 6000 ha ido siendo un upgrade del sistema 3000, que luego pasó al 5000, luego al 5000 Plus y actualmente al 6000, ¿no? Es el sistema dual, el top que se tiene en cromatografía iónica, que maneja dos líneas a la vez, ¿no? En el cual podríamos trabajar aniones y cationes a la misma vez de una misma muestra, ¿no? Les quería comentar que, bueno, este sistema Dionex Ision es un sistema nuevo, un sistema reciente, en este mes ha sido lanzado. Es el sistema es isocrático de bajo costo, en donde nosotros necesitamos preparar la fase móvil o diluir las fases móviles que vienen en botella preparadas ya, ¿no? En este caso, Termo también las ofrece, o bueno, o también hay otros proveedores en el mercado, pero estos sistemas son para preparación de la fase móvil en mesa, ¿no? En este caso, este sistema Ision es un sistema con detección de conductividad y es fácilmente acoplable a sistemas de inyección automática como los autosamplers, a los famosos ASDB. Ahora, el Axion es tiene una novedad en este año también. A la primer cuarto del año hubo un upgrade a este sistema Axion, donde le colocaron la nueva opción de RFIC, de lo que quiere decir Region Free, ¿no? Es el libre de reactivos, ya no necesitas preparar la fase móvil, ya traen el cartucho de elusión que se puede acoplar y puedes tener el tema de la detección de conductividad y la detección por UV visible. ¿Okay? Estos sistemas son acoplables a los autosamplers ASDB y a los sistemas de inyección ASAP, ¿no? Que son autosamplers específicos para los equipos de cromatografía iónica. Los sistemas Integrion, que como les dije ya muchos lo conocen, también muchos laboratorios lo poseen, que es en un sistema analítico o capilar, el cual se puede configurar como analítico o como capilar, y puede poseer las detecciones de conductividad, electroquímica, puede acoplarse hasta un sistema detección UV o un detector inclusive de masas de simple cuadrupolo y cualquiera de los autosamplers que Termo posee para esta línea de cromatografía iónica. Estos sistemas traen como opción una interfase de usuario, como la ven ahí en la imagen. En el caso de los Integrion,
como le digo, tienen esa opción, ¿no? El tema del sistema 4000 son sistemas dedicados solo a cromatografía iónica capilar, ¿no? Cromatografía iónica capilar de microvolúmenes para poder utilizarse con detectores de conductividad, detectores electroquímicos, o una opción adicional a los detectores de conductividad, que es el detector de carga, el detector QD. Esto les permite incrementar la señal solo para la parte de los aniones como el fosfato, que a veces están en muy bajas concentraciones. Los detectores en los sistemas capilares traen esta opción, ¿no? Bueno, también trae una interfase de usuario, ya eso es propia del equipo. Bueno, los 6000, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Un sistema dual que puede ser con 2 bombas isocráticas o mezcla de una isocrática y cuaternaria o 2 cuaternarias. O sea, nosotros podemos configurar como de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, por eso es que es un sistema altamente flexible. Puede ser como capilar o como analítico o una mezcla de capilar y analítico. Entonces, este sistema es altamente flexible. Podemos tener 2 sistemas en uno, por eso se les llama los dual. La detección igual, conductividad, electroquímico, UV, DAD, masas, ¿no? Simple cuadrupolo. Y bueno, igual como los sistemas de inyección. Puede ser el autosampler ASDB, ASAP. Y bueno, este es el único sistema que nos permite trabajar con la cromatografía 2D, que les voy a explicar así brevemente en el desarrollo de la presentación. Bueno, y este también como opción trae una interfase de usuario que nos permite también evaluar o chequear cada uno de los procesos durante la separación, ¿no? De cada uno de los módulos, perdón. En todo esto, a todos estos sistemas, el control es todo a través del software Chromium 7. El Chromium 7, 7.2 o 7.3 tiene las posibilidades de controlar completamente a estos sistemas, ¿no? A partir del sistema Axion hacia arriba se les conoce como los sistemas de los high performance, ¿no? Los de alto rendimiento. En este caso, por eso se les conoce como los HPIC. Region Free, RFI, como lo decimos, es el libre de preparación de fase móvil, porque tienen la posibilidad de tener los cartuchos de elusión de fase móvil, los cartuchos de eluyente. Bueno, una generalidad de cromatografía iónica es que nosotros, son 5 puntos esenciales, ¿no? Las separaciones son netamente de iones, aniones o cationes, y compuestos polares, ¿no? El principio que trabaja para la cromatografía iónica, el principio de separación es a través del mecanismo de intercambio iónico. La detección puede ser, como la mencionamos hace un momento, ¿no? Conductividad, electroquímico, detección de masas o detección en el rango UV visible, ¿no? Y vamos a ver en algunas aplicaciones que esta detección por UV visible es muy eficiente. La fase móvil siempre va a ser un medio acuoso iónico, que puede ser un ácido o una base, ¿no? Por eso que los sistemas están fabricados de forma entera en material PIC, por eso que son inertes. Y las fases estacionarias son específicamente una columna con intercambiador iónico, con una resina, ¿no? En este caso, nosotros tenemos acá un esquema de cómo trabaja el sistema de cromatografía iónica, ¿no? Donde nombramos que permítanme por favor, donde la fase móvil, acuosa, es bombeada a través del sistema, pasa a través del inyector con el loop, se separa en la columna, bueno, previamente está el guardacolumna, y puedes trabajar vía supresor e ir al detector, o también trabajar de forma directa. Luego todo lo que el detector, en este caso el detector, en este caso el de conductividad, nos va a permitir ver inmediatamente la señal a través de un transductor que nos va a permitir efectuar esa señal, o bueno, integrarla y verla a través del software Chromium, ¿no? En la cromatografía iónica, como les dije, tenemos
las opciones, ¿no? En el análisis iónico, como analítica o como capilar. Bueno, como analítica nosotros podemos trabajar, como les dije, ¿no? Sin supresión o con supresión. Entonces, como lo vimos acá. Entonces, sin supresión, ahora vamos a ver por qué. Y la cromatografía iónica, directamente capilar, ¿no? Esa sí trabaja con supresión por lo general. Los sistemas de cromatografía iónica, ya sea el 6000 o cualquier otro de los sistemas, tiene las posibilidades, como les dije, bueno, en este caso, del sistema Integrion, por ejemplo, acá, o el sistema 6000, como vemos en esta imagen, ¿no? Es acoplable a su detector de conductividad o electroquímico, o un detector UV visible, o un detector de masas. Bueno, y posee toda la amplitud de variedades de, de supresores, de trampas, de cartuchos de elusión y de columnas, ¿no? Cromatográficas. Para cada aplicación nosotros sugerimos una columna cromatográfica, ¿no? Todo, incluso este sistema de monitoreo de estos accesorios, está hecho a través de la plataforma del software, ¿no? Del software Chromium. Todo tiene un control a través de Chromium 7, ¿no? Entonces, estamos con un sistema bastante completo, bastante versátil para poder desarrollar nuestras aplicaciones que nosotros queremos en nuestro laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahora la gran pregunta, ¿qué tipo de muestras podemos analizar? Bueno, el tipo de muestras es, como les dije, aniones inorgánicos, ácidos carboxílicos, carbohidratos de bajo peso molecular, complejos de iones metálicos, dentro de los aniones inorgánicos, los cationes, los cationes, por ejemplo, cationes, aniones, ¿no? En este caso, por ejemplo, los cationes que poseen metales alcalinos, tierras alcalinas, metales de transición y metales y iones de tierras raras, ¿no? Vamos a poder ver también acá los famosos metales pesados que nosotros queremos identificar en el sistema de cromatografía iónica, ¿ok? Que es en esa parte en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Creo que hay alguna consulta, creo. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, en este caso, perdón. Ya. En este caso, el campo de aplicación de la cromatografía iónica es bastante amplio. Es en el área ambiental, en el área de investigación y desarrollo, en la parte química, en la parte de la industria farma, en la parte de industria de alimentos. El día de hoy nos estamos centrando netamente en el análisis ambiental, en el tema específico de las aguas y luego nombrar algunas de las aplicaciones también en otras matrices, ¿no? Lo que trabajamos normalmente es el tema de cumplimiento de la reglamentación, ¿no? Para las aplicaciones de cromatografía iónica, ¿no? La cromatografía iónica es una de las técnicas de vanguardia actual, ¿no? Es de vanguardia. Actualmente es una de las técnicas más utilizadas para cumplimiento de normativas, tanto, por ejemplo, como lo tenemos acá, ¿no? Para la EPA, para la OAC, para la STM, incluso en la industria farmacéutica de acuerdo a la USP, ¿no? Entonces, estos sistemas de cromatografía iónica nos permiten el cumplimiento de estas normativas. Entonces, eso es una de las ventajas que se tiene también con ello, que no solamente va centrado a un solo tipo de, de industria. En el caso de la reglamentación para análisis de aguas, entonces nosotros poseemos, por ejemplo, los métodos EPA, los métodos ASTM, ¿no? Por ejemplo, para el EPA 300, que es uno de los más conocidos, ¿no? Para muestras matrices de aguas residuales, ¿no? No, perdón, aguas ultrapuras o aguas bastante limpias, aguas de bebida, ¿no? Aguas superficiales, SW, ¿no? Aguas residuales y aguas subterráneas, ¿no? Incluso extractos sólidos, te habla acá las matrices que puedes trabajar según la EPA 300.0. Entonces,
Esto, por ejemplo, para el análisis de flúor, cloro, nitrito, bromuro, ¿no? Nitrato, fosfato, sulfato. En el caso de la método EPA 300.0, la B, nos habla del bromato, el clorato, el clorito, ¿no? Que son normativas que nos van a centrar en un tipo de análisis, ¿no? Ahora también hay otros métodos como la STM, métodos como la EPA, hay uno acá que es perdón, la EPA, ya, acá está, donde hablamos del cromo hexavalente, ¿no? El cromo hexavalente, entonces podemos ver esos métodos también a través de la cromatografía iónica, ¿no? Para este tipo de matrices, ¿no? Ahora también tenemos para el cadmio, cobre, plomo, níquel, ¿no? Uranio, vanadio, ¿no? Que son métodos que vamos a trabajar para este tipo de matrices, ¿no? En el caso de los métodos EPA 300 y 300.1, nosotros, por ejemplo, tenemos un detalle con el tema de las metodologías, es que estas ya nos sugieren las columnas de los sistemas Dionex, ¿no? Las columnas Dionex John-Pack. Entonces, los John-Pack normalmente que te sugieren para una muestra de agua potable, la EPA, por ejemplo, nos dice una Dionex John-Pack AS22 con su guardacolumna de la G22, por ejemplo, para agua potable, aguas residuales y otras matrices complejas, ¿no? La columna siempre va a ser un tanto más larga, tiene mejor resolución y bueno, los análisis sí se hacen más largos. Pero, por ejemplo, los eluyentes de hidróxido han probado tener un tanto de mayor eficiencia también para poder separar matrices, este tipo de matrices complejas. Por eso es que las colocamos acá, las Dionex John-Pack AS18, las cuales estarían sugiriendo mayor performance que las propias de la EPA, y es una de las metodologías que siempre estamos sugiriéndoles a los clientes para que su cumplimiento sea bastante bueno. Entonces, de acuerdo al tipo de matriz compleja o relativamente limpia o moderadamente compleja, vamos a tener un tipo de columna para ofrecerles, de acuerdo también al eluyente que ustedes estén trabajando, ¿no? Los eluyentes de hidróxido han probado ser, ¿cómo se llama? Métodos, bueno, trabajar para métodos que son con gradiente. Nos van a permitir mejor eficiencia con gradiente. En cambio, los eluyentes de carbonato, bicarbonato, normalmente se trabajan metodologías de elusión isocrática, ¿no? Entonces, de matrices que estén bien definidas ya, donde sabemos que vamos a encontrar los aniones, por ejemplo, ¿no? En este caso, los aniones específicos. Entonces, cuando son matrices un tanto más complejas, se recomendaría las columnas John-Pack AS con el eluyente hidróxido para poder hacer las gradientes de elusión. ¿Por qué nos es más factible trabajar con gradientes? Porque las gradientes nos permiten hacer cambios de la fuerza iónica para hacer mejores separaciones cuando las matrices tienen muchas interferencias dentro de las muestras como tal, ¿no? Hay muchas interferencias que pueden darnos ciertos picos que van a ser falsos positivos en nuestras corridas, ¿no? Y ello nos conlleva también a un falso positivo de reporte de ese analito de interés, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a problemas incluso hasta legales, ¿no? Si es que nosotros somos laboratorios de servicio. ¿Por qué? Porque no estaríamos cumpliendo con lo estipulado, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque no es, por ejemplo, podemos decir, oye, estamos corriendo este tipo de muestra y tienes, pues, qué sé yo, fluoruro, ¿no? Oye, pero yo no estoy reportando fluoruro dentro de mis muestras. Hago un reanálisis por otro lado
y demuestro que no tienes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de matrices, ¿no? Entonces ahí se trabaja efectivamente con el tema de las columnas, los columnas que sean los convenientes para el tipo de matriz. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, de la EPA, como las que se trabajan con carbonato, bicarbonato. Esta, por ejemplo, es una elución de una muestra de aguas municipales, aguas convencionales, agua potable. Entonces, una separación de aniones de aguas municipales. Esta es con una columna AS22, ¿no? Pero en este caso han utilizado un sistema ICS-900, ¿no? Que es la versión actual es el Dion Excision, por eso lo he colocado acá. Entonces, él nos va a permitir todas estas soluciones bastante sencillas, preparando la fase móvil de 4,5 milimolar de carbonato de sodio y 1,4 milimolar de bicarbonato de sodio, ¿no? La columna está a temperatura ambiente, como lo posee él también. El flujo es de 1,2 mililitros por minuto y el volumen de inyección de 25 microlitros, ¿no? Es una detección de conductividad suprimida y tenemos en este caso la elusión de estos picos, ¿no? Fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato y sulfato, ¿no? Como en este tipo de agua, ¿no? Entonces, este tipo de elusiones nosotros las vamos a poder manejar o tener el cumplimiento de lo que nos pide la EPA con este tipo de sistemas como el Ision, Dion Excision, ¿no? Sistema, como les dije al inicio, un sistema de muy bajo costo a comparación de los equipos eh, como el Integrion, como el 6000, ¿no? Si ustedes tienen solamente una metodología que cumplir, una restricción para cumplir metodologías EPA en su laboratorio, este sistema de Dion Excision les va a ayudar específicamente a tener ese cumplimiento de las normativas. Es un sistema, como le digo, es reciente, es bastante de este mes que ha sido el lanzamiento, incluso. Entonces es bastante moderno y ten en cuenta que este equipo tiene todas las capacidades y actualizaciones para poderse ver a través del software de control Chromeleon 7. Ahora, las determinaciones de aniones en muestra, por ejemplo, de agua potable y residual utilizando una AS18. Miren, acá fuimos con una AS22. Acá estamos yendo con con una AS22. Sí, una AS22, perdón. Y acá estamos yendo con una AS18. Entonces, la AS18 de 4 micras de tamaño de partícula de la resina. Entonces, estas columnas también nos dan una muy buena resolución y además que nos están dando una separación bastante eficiente. Aparte de ello, es que la elusión es más corta, como lo pueden ver a comparación del otro, ¿no? Es más corta. Este está en la mitad casi de tiempo, este está en 8, todo el tiempo de corrida, aproximadamente 8, 10, exageradamente 10 minutos. Este de acá estamos trabajándolo. El anterior estábamos trabajando casi 20 minutos, 15 a 20 minutos, mientras estabiliza el sistema. En este caso, notamos la diferencia. Eso quiere decir que al tener un tipo de agua potable, ¿no? Y residual no muy cargada, trabajando con una columna AS18 de forma isocrática con 23 milimolar de hidróxido de potasio, vamos a tener el tema con un cartucho de elusión, vamos a tener una corrida más corta. Eso nos quiere decir que somos más productivos. Podemos trabajar mayor cantidad de muestras en menor tiempo, ¿no? Entonces, eso de incrementar la productividad es algo que nos va también a disminuir los costos de análisis. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esto podría haber sido trabajado directamente en un sistema Action RFIC o un Integrion
o quizá un sistema 6000, ¿no? Podríamos haber trabajado este tipo de aplicación. No con un Ision, ¿no? Un Dynamics Ision, no, porque necesitaría, él no trabaja con cartuchos de ilusión. Él trabaja con muestras preparadas en mesa. Y además, el tema de la temperatura de la columna. En el Ision no controlas la temperatura porque estás a 30 grados, perdón, a temperatura ambiente, y acá estás a 30 grados. Esta es, por ejemplo, una comparación de un estándar de aniones y una muestra de agua potable no municipal que se ha trabajado con otra columna, con la AS22, ¿no? La que recomienda la EPA, la AS22, pero esta es una FAS, una columna de 4 micras. En este caso, cuando nosotros trabajamos con las columnas AS22, siempre vamos a trabajar con carbonato bicarbonato, ¿no? En este caso estamos trabajando con este carbonato bicarbonato de una forma isocrática, ¿no? A un flujo de 2 mililitros por minuto con un volumen de 40 micras, perdón, 40 microlitros y una temperatura de columna de 30 grados. La detección es con conductividad suprimida, como ya sabemos en este caso. En este caso estamos haciendo el comparativo de los dos, del estándar y de la muestra, como vemos ahí en la imagen. El A es el estándar, color rojo, y el B es la muestra de agua, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, el nitrato, estamos viendo, por ejemplo, el fosfato, no posee ese tipo, el agua no posee fosfato en esa, en esta muestra, ¿no? Pero lo que sí posee en alta concentración es el fluoruro, y luego tiene el formiato en baja concentración, cloruro, que siempre va a estar presente en agua potable, ¿no? Y el tema del sulfato, ¿no? El sulfato es bastante alto siempre en las aguas potables, ¿no? Entonces, el cloruro y el sulfato son los que mayor concentración siempre vamos a tener. Entonces, en ese caso, esta es una elusión que puede ser trabajada en un sistema, por ejemplo, en un Axion, o en un Integrion o un sistema ICS 6000, ¿ok? ¿Por qué no en un sistema capilar? Porque estas son columnas analíticas, no son columnas capilares. Vemos que es de 4 milímetros de diámetro interno, entonces no puede ser una columna capilar. En este caso también, ¿no? Aguas superficiales, de una agua fortificada, para poder también evidenciar la posibilidad de separación de una columna John Pack AS18 convencional analítica, ¿no? De 250 por 4. Entonces, por ejemplo, acá se trabajó una gradiente de elusión de 22 a 40 milimolar, ¿no? Desde los 7 a los 8 minutos más o menos se mantuvo esto, y se hizo la separación utilizando el cartucho de elusión de KOH, temperatura de la columna de 30 grados y un flujo de 1 mililitro por minuto. El volumen de inyección es un tanto más grande. ¿Por qué? Por el tipo de columna que estamos trabajando. Estamos trabajando una columna bastante grande, ¿no? El volumen de esta columna es bastante amplio. En este caso también es una detección suprimida, ¿no? Conductividad suprimida, y vamos a tener todos los analitos que estamos evidenciando acá, ¿no? El fluoruro, cloruro, el nitrito, el carbonato, ¿no? Dentro de las aguas siempre vamos a encontrar los carbonatos, ¿verdad? Entonces, los carbonatos, incluso ese es uno de los detalles por los que hay que trabajar siempre con una trampa para los análisis de aniones en las trampas de elusión, ¿no? Del eluyente, ¿no? Cuando preparamos nuestra fase móvil. ¿Por qué? Porque estas trampas nos van a permitir eliminar el carbonato y que no sea suma el carbonato en la fase móvil. Si ingresa carbonato, lo podamos ver, vamos a decirlo así, pero va a entrar solo de la muestra, no de la fase móvil, porque previamente ha sido eliminado de la fase por una trampa de aniones en este caso.
Eso es ello lo que permite ver, por ejemplo, los carbonatos. Esto ya es que está presente en la muestra, no viene de la fase móvil. ¿Ok? Que en algún momento me preguntaron justo, alguien me preguntó eso, oye, pero si yo estoy colocando la misma agua y cuando la inyecto, sí, pero lo que tú inyectas como muestra es lo que te permite ver el carbonato, no el agua de la fase móvil. Ojo, tengan en cuenta ello, porque ahí está haciendo su trabajo la trampa de aniones, la CTARC, ¿no? Perdón, la CRATC. A ver, creo que hay una consulta. Claro, hay consulta, hay servicios alguien preguntó si hay servicio de análisis de iones para aguas en el Perú. En el Perú sí hay, muchos laboratorios prestan este servicio de análisis de aniones, de cationes para aguas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Aguas superficiales, de bebida, análisis a través de métodos EPA. Nosotros como RPA hemos provisto equipos a diferentes laboratorios de servicio, los cuales ofrecen este tipo de servicios en el mercado, ¿no? Entonces, hemos visto hasta ahí algunos de los análisis de aniones, ¿no? Que son los que más se utilizan que más se realizan en el tipo de cromatógrafo iónico, ¿no? Y a través, si se dan cuenta, los análisis van variando de acuerdo al tipo de eluyente y también de acuerdo al tipo de columna. Entonces, lo que nosotros hemos visto, como le dije hasta ahora, era netamente análisis de aniones, ¿no? Los cationes también son otra, otro tipo de análisis común que se va a trabajar en el tipo de aguas, ¿no? Y para ello ya tenemos las columnas como las JOMPAC, las CS12A, por ejemplo, ¿no? De 2 milímetros, que son columnas que nos van a permitir trabajar este tipo de cationes, ¿no? Donde vamos a tener al litio, al sodio, al amonio, ¿no? Al potasio, al magnesio y al calcio para análisis de agua, ¿no? ¿Cómo trabaja esto? Esto trabaja ya no con cartuchos de KOH, en este caso ya trabaja con cartuchos o con cartuchos de fase móvil, que son unos cartuchos de ácido metasulfónico, los famosos cartuchos MSA, ¿no? Entonces los cartuchos de ácido metasulfónico, en este caso es una elusión isocrática, por ejemplo, este es un overlay de 30 corridas consecutivas, ¿no? Y nosotros podemos ver que tenemos la desviación es bastante baja, ¿no? La desviación tanto para tiempo de retención como para el tema del RCD de áreas, ¿no? De calcio a potasio es bastante corto el, el tema de las variabilidades que tiene. Entonces es un método bastante repetitivo, ¿no? Es un método que trabaja con estas columnas de 2 milímetros por 250 con los cartuchos de MSA a 20 milimolares de generación diluyente, y se trabaja con el tema de flujos de 0.25 mililitros por minuto. ¿Por qué tan bajo el flujo, Jesús? Porque es una columna bastante corta, ¿no? No puedes colocarle mucho flujo, porque al colocarle mucho flujo en estas columnas vas a generar mayor contrapresión, ¿no? Y también el volumen de inyección es más corto. ¿Se acuerdan? En las anteriores trabajamos con 25 microlitros. ¿Por qué? Porque eran columnas más grandes. Ahora, menor volumen de inyección porque es una columna de menor tamaño, ¿no? Es también la detección con conductividad suprimida, ¿no? Y podemos evidenciar estos analitos, ¿no? Litio, sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio, ¿no? Entonces, acá también una separación bien común es en una columna CS16. Como podrán ver, nosotros tenemos diferentes tipos de aplicaciones para diferentes tipos de matrices, ¿no? Estas pueden ser para aguas limpias, estas pueden ser para un tanto de matrices un tanto más cargadas, ¿no? Donde vamos a trabajar con columnas
de tamaño más grande, ¿no? Donde nos van a permitir trabajar, por ejemplo, con una CS16 de 5 por 25 y el volumen de inyección dice 25 litros, ¿no? Hay un error, 25 microlitros en todo caso, y el volumen en flujo es de 1 mililitro por minuto, la temperatura de 40 grados y un supresor de conductividad. Por ejemplo, la detección es con supresión de conductividad y con un supresor de 4 milímetros, ¿no? Normalmente los supresores van de 2 milímetros o de 4. Los de 4 son para flujos altos, los de 2 son para flujos menores y para otro tipo de columnas que trabajamos, ¿no? Entonces, en este caso también litio, sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio, podemos trabajar. Ahora, si nosotros cambiamos la fuerza de elusión, hacemos más rápidas las corridas. Y también podemos invertir la proporción de los picos, ¿no? La elusión de los picos, perdón. Entonces, caso, por 48 milimolares de ácido metasulfónico, nosotros estamos dándonos cuenta que el pico, que era el número 5, en este caso el magnesio, eluyó antes que el pico de potasio, ¿no? Solamente cambiando la fase móvil de la columna y las condiciones son las mismas. Solamente cambiamos la fuerza de elusión, en este caso le decimos, ¿no? Y hacemos que tengan otras separaciones diferentes. Ellos cuando, por ejemplo, queremos hacer análisis más rápidos en aguas un tanto más limpias, ¿no? Esto cuando tenemos matrices más cargadas nos conviene esto, porque nos va a permitir ver si es que hay interferencias que no se mezclen con el pico y nos den falsos positivos. Ahora, hay otros análisis, por ejemplo, como los que se trabajan con las columnas CS5, por ejemplo, ¿no? Estos análisis, según este método, vamos a ponerle método a estas condiciones, trabajamos con el eluyente, el PDCA, ¿no? En este caso trabajamos a un flujo de 1.2, ¿no? Y tenemos un volumen de inyección de 50 microlitros, ¿no? Hay una bomba que nos va a hacer la mezcla post columna a través de un loop de reacción, un coil que le llamamos nosotros de reacción, ¿no? De 375 microlitros. Y a través de este coil nosotros estamos ingresando también en forma de reactivo post columna, ¿no? Este reactivo, ¿no? Para poder trabajarlo a un flujo de 0.7 mililitros por minuto para poder identificar el compuesto final, que es el producto de reacción, poderlo evidenciar en el rango visible de 530 nanómetros. Esto se trabaja con un detector UV visible y si se dan cuenta no trabaja con conductividad suprimida, no trabaja con el supresor. Es solamente una elusión isocrática, pero con reactivo postcolumna. Y podemos trabajar con esa columna CS5, el hierro 3, el cobre, el níquel, el zinc, el cobalto, el cadmio, el manganeso y el hierro 2. Entonces podemos hacer una especiación, le llamamos, ¿no? Para separar hierro 3 y hierro 2. ¿No? En este caso con este método, estas condiciones de este método como tal. Ahora esa misma columna nosotros la vamos a exponer a otra metodología, cambiándole la fase móvil, ¿no? Es el oyente de ácido oxálico, ¿no? Con el mismo derivatizante postcolumna, ¿no? Y las mismas condiciones de elusión, mismo flujo, mismo volumen de inyección y misma longitud de onda, si se dan cuenta, 530, 530. Entonces vamos a tener aquí separaciones con este ácido oxálico, ¿no? Este reactivo, vamos a tener al plomo, cobre, cadmio, cobalto, zinc y níquel, que lo podemos separar, ¿no? Entonces, sí tenemos una posibilidad de hacer separaciones de algunos metales, ¿no? En este caso, como el plomo, que es y cadmio de sumo interés en análisis de algunas matrices de
de aguas o también de, bueno, matriz en general, ¿no? El tema de otros tipos de análisis también sugieren algunos pretratamientos con cartuchos de de extracción, perdón, de fase sólida, ¿no? En este caso vamos a suponer una primera corrida, como lo dice este cromatograma naranja, donde tengo un pico muy amplio de cloruros en este caso. Entonces, sin el cartucho, y tenemos 1,6% de cloruro de sodio, por ejemplo, y esto es sumamente grande y no nos permite ver las soluciones del nitrito y, bueno, incluso al carbonato que está presente en el agua no lo vamos a poder ver porque al eluir este, este cloruro en demasía nos va a permitir opacar o no visualizar estos aniones que están acá. Entonces ahí se trabaja con los sistemas de cartuchos de extracción en línea para poder eliminar este cloruro y poder medir, cuantificar los analitos que pueden ser opacados por él, ¿no? Entonces, por ello es que se trabajan estos cartuchos en línea. Para ello también hay una de las metodologías, como la 314.1, que es el análisis de trazas de perclorato en aguas, es en la EPA, que nos habla de la metodología de cromatografía bidimensional, la cromatografía iónica bidimensional, o dos dimensiones, donde nos dice en la primera dimensión, a través de este tipo de columna, la AS20 de 4 milímetros, nos dice, tú corres tu muestra tal cual, en tu sistema, para ello necesitas un sistema, como les dije, un 6000, en este caso, tener 3000, 5000 o 6000, te va a poder servir para que hagas este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, con el eluyente de KOH en una rampa bajo estas condiciones y con a 30 grados y con un flujo de 1, vas a poder inyectar una cantidad de muestra y va a separarse a través de tu columna. Una vez que tú vas a tener esta separación, va a pasar por el detector, va a salir y te va a dar este tipo de perfil, ¿no? Y estos son concentraciones bastante altas. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que salió de tu detector como muestra que iba a ir al desecho, pues no se va al desecho, entra al siguiente sistema. Acuérdense que nosotros tenemos dos válvulas en el cromatógrafo iónico 6000. Son dos canales que tenemos. Esta que va saliendo de un detector entra como si fuese la inyección al otro detector, al otro sistema. Pero en vez de tener un loop de inyección, lo que tiene es un cartucho concentrador. Entonces, al entrar al cartucho concentrador, perdón, acá, entra al cartucho concentrador, retiene a los analitos de interés y deja pasar al analito. Entonces, luego de ello, el sistema empieza a eluir lo de ese cartucho a través de otra columna en el siguiente sistema y nosotros vamos a poder evidenciar el pico de interés, ¿no? Y ya no tenemos esa interferencia grande para que nos impida ver el analito de interés. Esto es una metodología que ya está normada, entonces nosotros evidenciamos este tipo de sistemas que son accesibles a ustedes para que lo puedan aplicar, ¿no? Aquellos que poseen estos sistemas de cromatografía iónica como el 6000 pueden hacer este tipo de aplicaciones, siempre y cuando también lo tengan como lo llevemos todo el sistema capilar, el siguiente, ¿no? Bueno, otras determinaciones en aguas y en otras matrices también, aguas subterráneas, residuales, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el análisis de cromo 6, ¿no? Donde nosotros vamos a tener una metodología con una columna AS7, ¿no? Donde nosotros tenemos el tema de la separación con sulfato de amonio, hidróxido de amonio, y con un derivatizante que es la difenilcarbazida, con metanol y ácido sulfúrico. Esta separación es con reacción postcolumna en detección del visible, 530 nanómetros, ¿no?
podemos determinar el cromo 3. Pero ojo que también nosotros podríamos determinar el cromo 6. El cromo 3 también lo podríamos determinar, pero tendríamos que trabajar a otra longitud de onda previamente. Hay una nota de aplicación, no le he puesto acá, pero donde nos permite hacer la especiación a través de la misma configuración, pero con otro tipo de columna. La S5, si no me equivoco. No, la CS5, perdón, si no me equivoco. En este caso con la detección V visible, pero a 2 longitudes de onda. En este caso también el sistema de cromatografía iónica se acoplan a los sistemas de ICP. Son fácilmente acoplables a sistemas de ICP masas. Entonces, ahí también se puede trabajar las especiaciones, ¿no? Especiación en cromo 4, cromo 3, cromo 6, cromo 3. En este caso se pueden evidenciar con estas separaciones. ¿Okay? Entonces, la fase móvil en este caso es ácido nítrico. Y las columnas que trabaja es una columna una columna AS7. Dice AG7, es una columna AS7. En este caso, nosotros estamos trabajando este tipo de aplicaciones por cromatografía iónica acoplada al ICP masas. ¿Okay? Igual, acá, por ejemplo, nosotros tenemos la especiación del arsénico, por ejemplo, como arsenito y arseniato, ¿no? Entonces, el arsenito, por ejemplo, se mide a través de la detección electroquímica, ¿no? Ahí lo estamos viendo, arriba lo estoy señalando. El arsenito se corre en los dos canales, se corre tanto electroquímica como conductividad. Vemos que en conductividad no tenemos respuesta, es esta línea que está arriba, no tenemos respuesta. Pero en electroquímico sí, el arsenito, el arsénico 3, nos está dando un pico de elusión. Entonces, bajo una determinación de amperométrica, nosotros estamos viendo la detección del arsénico 3. La fase móvil es carbonato de sodio y bicarbonato también, y un flujo isocrático. Entonces vamos a poder ver el tema del arsénico 3. Bajo las mismas condiciones de elusión, con la misma fase móvil, la misma columna y todo, solo cambiando de detección, el detector de conductividad, nos va a permitir ver con el detector de conductividad, CD, detector de conductividad, Conductivity Detector, nos va a permitir ver el arsénico 5. Entonces vamos a poder ver tanto el arseniato, como lo vimos anteriormente, como el arsenito, ¿no? Entonces ver las dos determinaciones con la misma columna, pero con detectores diferentes nada más. Y esto es posible con los sistemas de cromatografía que nosotros podemos ofrecerle dentro de los sistemas de cromatografía iónica de termo, ¿verdad? Entonces nosotros bajo esas mismas condiciones podemos hacer para una misma muestra determinación de arseniato y arsenito, pero con dos detectores diferentes, conductividad y electroquímico. Hay otras muestras ambientales, por ejemplo, que la parte más importante es tener en cuenta el tema de la colección y la preservación de estas muestras. Entonces, nosotros tenemos muestras, tenemos que tener en consideración que la muestra es representativa, que no haya contaminación cruzada, el almacén y preservación en este caso es muy, muy importante, y los contenedores más recomendados son los de poliestireno, polipropileno, los contenedores plásticos, ¿no? En este caso, justo ayer me preguntaban el tema de por qué no se trabajaba con material de vidrio, ¿no? Era porque justo acá contribuye a contaminación iónica, ¿no? Cuando se analizan trazas de iones, ¿no? El material vidrio está fabricado específicamente con iones metálicos, inclusive, ¿no? Entonces, son dopados los vidrios normalmente para su resistencia con el tema, los silicatos con algunos iones metálicos. Entonces, eso puede contribuir a incrementar el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Sobre todo cuando se analizan trazas de iones. Entonces, ¿qué otras matrices dentro de las aguas se pueden analizar por el tema de cromatografía iónica?
otras matrices como suelos, sedimentos, rocas, lodos, por ejemplo, pero estos siempre van a requerir un pretratamiento, ¿no? Una extracción acuosa, una digestión ácida, ¿no? Fusiones, métodos de combustión, ¿no? Eso nos va a permitir trabajar, por ejemplo, todo un equipamiento previo al tratamiento, como si no lo tenemos mucho para el tema de las aguas, ya que en las aguas los procedimientos son dilución, filtración, inyección, ¿no? Entonces, la dilución va a depender mucho de la conductividad que nosotros tengamos originalmente, ¿no? Entonces, esto es normalmente el análisis de aguas. Para otros tipos de muestras, sí se trata de este tipo bueno, sí se utiliza este tipo de tratamientos que vemos acá. Ahora, para muestras sólidas y algunas muestras líquidas también muy cargadas, a veces también se trabaja con los sistemas de cleanup, ¿no? Los sistemas de limpieza en línea. Estos sistemas netamente van a eliminar el material particulado, reducen la carga de la matriz en la columna y también nos permite, por ejemplo, cuando hacemos análisis de trazas, concentrar al analito objetivo, ¿no? Esto nos va a permitir hacer análisis de trazas, por ejemplo, y bueno, y remover todo lo que son interferencias que nos van a dar falsos positivos. Eso es netamente la parte de aplicaciones que tenemos, ¿no? De ahí la parte de programación cromatográfica es prácticamente la misma para hacer el tema de análisis de estas muestras. Acuérdense que los sistemas de cromatografía iónica van a leer lo que ustedes le coloquen y lo que ustedes coloquen en el sistema de cromatografía iónica va a depender, por ejemplo, de qué tan buen tratamiento de muestra hayamos tenido. Si son aguas, pues como les dije al inicio, ¿no? Dilución, filtración e inyección. Si son aguas bastante limpias, ¿no? Pero si son muestras ya un tanto de matrices como suelos, sedimentos, lodos, todo ello, sí este pretratamiento uno de estos tratamientos podría ser la solución para poder hacer las extracciones específicas y poder inyectar esa muestra tratada en el cromatógrafo. Bueno, dentro de todos los sistemas que nosotros tenemos en la cromatografía iónica, nosotros siempre vamos a tener exigencias, ¿no? Las exigencias en la elección de un sistema de cromatografía iónica va a depender primero en la flexibilidad que yo tenga para realizar los análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Es que qué tanto yo pueda tener posibilidades de analizar un tipo de matriz o si a la larga, vamos a decirlo así, crece mi necesidad, qué tan flexible es este sistema para que se pueda acoplar esta otra técnica, ¿no? Entonces, a ello le llamamos flexibilidad con la posibilidad inclusive de crecer el sistema futuro. Entonces, ello es lo que nos va a ver las posibilidades de crecimiento de un equipo, ¿no? Las elecciones de un equipo. La sensibilidad también es bastante importante, ya que va a depender mucho del tipo de muestra que yo tenga. Por ejemplo, si yo analizo normalmente aguas limpias, aguas potables, por ejemplo, o de bebida, entonces estos sabemos que son en límites relativamente bajos, pero cuando yo quiero analizar trazas, también nos va a exigir un tipo de sistema y un tipo de columnas, un tipo de accesorios más específicos, detectores inclusive, ¿no? Y ahora que también se viene el tema del cumplimiento normativo. Yo quiero un sistema solamente, por ejemplo, para que cumpla con la EPA. Pues cualquiera de los sistemas te puede funcionar bastante bien porque, de acuerdo, si tú quieres ser estrictamente, seguir el método EPA, pues cualquiera de los sistemas te puede servir de cromatografía iónica que tenemos. Ahora, desde un Dionex Ision hasta el 6000, pasando por el Aquion, Integrion, ¿no? Te puede servir para este tipo de normativas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero optimizar estas normativas, no quiero optimizar mis metodologías? Entonces ya vas a tener un detalle ahí, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros exigimos que nos den todo el sustento cuando quieren hacer su elección de equipos cromatográficos, ¿no? Y ahora una de las partes más importantes que ustedes tienen que tener en consideración con la elección de un sistema de cromatografía iónica para su
para su sistema para sus laboratorios, perdón, es que tengan el soporte técnico y analítico, que en este caso en RPA lo poseemos, ya que RPA tiene un área específica de soporte técnico y soporte de aplicaciones analítico, ¿no? Para ustedes, que va a estar a su disposición cuando ustedes posean los equipos de cromatografía iónica y puedan orientarles y puedan apoyarles presencial o vía remota, inclusive, como se ha dado en estos últimos tiempos, ¿no? Que hemos tenido estos problemas de salud pública, bueno, salud mundial en realidad, ¿no? Entonces, como la pandemia, y entonces hemos tenido que seguir y fortalecer ese vínculo con nuestros clientes que seguían laborando y que teníamos que apoyarles, ¿no? Ya no quizá de forma presencial, pero de forma virtual, en el cual hemos podido afianzar también esas plataformas para poderle brindar el soporte técnico y analítico específicamente, ¿no? Más bien, les voy a agradecer que si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, nosotros podamos resolvérselas, ¿no? En este caso. Eh, María Alejandra, quizá puedas habilitar quizá el micrófono de los clientes para que puedan hacer sus consultas. Ah, pueden hacerlas por chat, las consultas, por favor. ¿Preguntas?
Hola, sí, hay una consulta acerca de la parte de subrogados para cromatografía iónica, ¿sí? Sí, en el eh, DCA, DCA me dice, en el método EPA, debe ser. En el caso de los subrogados, eh, se tiene normalmente, bueno, en este caso tendríamos que ver cuál es el que estás trabajando, ¿no? En realidad se trabaja por muestras individuales, no se debería trabajar con el eluyente, ¿no? Al eluyente no, los subrogados se trabajan con la muestra. En este caso sí, el DCA es dicloracético, pero tendrías que trabajarlo en el, en la muestra, no tendrías que trabajarlo en la fase móvil, ¿no? Recuerda que la fase móvil es según método, es el método que tú estás utilizando, estás incrementando, si lo pones en la fase móvil, estarías incrementando el ruido de fondo y no lo estarías, eh, este, claro, pero lo que tú estás preparando es una fase móvil. Si estás preparando una fase móvil, no estás haciendo un subrogado, estás haciendo una preparación de fase móvil. El subrogado normalmente es una muestra que tú le estás, a la que le estás dopando, cargándola, no es a la que tú estás agregándole ¿cómo se llama? A la fase móvil, ¿no? Normalmente los subrogados son eso, no son agregados a la muestra, ¿no? Como los famosos spikes, ¿no? Entonces, eso es lo que no sé si te puedo, de repente te puedo, nos podemos contactar, ¿no? Porque ustedes tienen qué tipo de cromatógrafo iónico, en todo caso nos puedes, escribir y directamente lo podemos trabajar, ¿no? Ahora muchas gracias, Isabel. Bueno, el tema de me consultan también con qué columna se puede analizar la mayor cantidad de aniones y cationes. Bueno, en realidad hay algunas, algunas columnas que ya son genéricas para análisis de aniones. La mayor cantidad de aniones que más solicitan en los servicios para análisis de agua son los 7 aniones, ¿no? Adicionalmente y es la columna, la John Pack AS18, efectivamente, ¿no? Entonces, no, y para los cationes, normalmente se utiliza la columna CS19. En este caso, para el tema de las, para el tema del arsénico, es otro tipo de columna, no es la S18. Creo que alguien me está preguntando eso, creo. Para el arsénico se utiliza una columna, la AS23, ¿no? El tema midware, hay un detalle que tendrías que especificarme con qué tipo de drogas estás trabajando o que piensas trabajar. No, con ello tendríamos que, de pronto, si tú puedes, nos dejas tu correo y cuándo nos podemos contactar contigo para poder, eh, para poder hacer una reunión contigo y poderte ver esto, ¿no? Esto de cocaínas en aguas. Ah, perfecto. Si pudiera hacer eso, déjame buscarte algo de info para poderte este, ver ese tema y vemos esa nota de aplicación. Déjame buscarla porque lo que son muestras orgánicas normalmente se trabajan por cromatografía iónica con detección de pulso amperométrico, detección electroquímica, ¿no?
Ahora, me preguntan también por el tema me están preguntando también por el tema de las diluciones, autodiluciones, ¿cómo se llama? Las autodiluciones en los cromatógrafos iónicos. Entonces, estos tipos de autodiluciones sí se pueden hacer, pero dependiendo de qué tipo de autosampler tú poseas, ¿no? En este caso, nosotros tenemos varias notas de aplicación que te pueden servir y puedas chequearla, ¿no? O en todo caso, como te digo, te puedes poner en contacto y podemos ver el tema de las notas de la nota de aplicación que estás trabajando específicamente, ¿no? Y podemos ver el tema de una autodilución que se pueda trabajar. Si tienes desde ya te digo, tienes el modelo ASAP, el autosampler ASAP, es posible hacer todo tipo de autodiluciones. Es un ASAP, sí, es un ASAP, puedes hacer todo lo que son autodiluciones. Autodiluciones y preparación de tu curva de calibración, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer ello y sí, en algún momento si tienes, si puedes, si tú puedes contactarte directamente con nosotros, vamos a ver ese tema, ¿no? Normalmente, por te digo, si puedes, podemos contactarnos, por favor. Ahí tienen mi correo, o de pronto, o si no, a través de María Alejandra también, que les ha dejado y les ha confirmado a través del correo, pueden ustedes pactar una reunión para poder hablar más a detalle con cada uno de ustedes de estos tipos, de estos temas. Buscamos ahí un espacio bastante adecuado para podernos contactar, ¿no? Si ustedes ya tienen el equipo, pues solamente les basta preguntar para poder avanzar a hacer algunas otras cositas. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Sí, efectivamente, como lo comenta María Alejandra, sobre el correo que van a recibir con la presentación, ustedes también pueden respondernos y hacernos las consultas respecto a las aplicaciones o metodologías que estén pensando desarrollar o que ya estén, o las que estén desarrollándose y que tengan dudas. Normal, podemos ver ese tema directamente. Me despido de ustedes, ha sido un gusto, como siempre, y estamos en contacto. Espero estén bien todos. Gracias.